Qué alegría saludarles en este día domingo que comenzamos una nueva semana de estudio de la palabra de Dios y vamos a otra sección dentro de la historia de Abraham en la que vamos a hablar sobre el pacto con Abraham. Así que aquí esté atento porque aunque, pastor, estos temas ya los hemos tocado antes, de todas maneras siempre tienen mucho que enseñarnos. Definitivamente. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con la lección de hoy, que específicamente hoy hablamos de la fe de Abraham. Así que busquemos al Señor en oración. Padre Santo y bueno, gracias te damos porque nos das tu palabra para aprender de ti, para estudiar y para aplicarla a nuestra vida diaria. Y queremos aprender de esta historia que no solamente es una leyenda, no es una leyenda, es la historia de una persona que confió en ti con todo su corazón. Ayúdanos a tener esa misma confianza, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Pastor Dani Perla, nos quedamos con Abraham, que básicamente acaba de rescatar a su sobrino Lot, al que llama su hermano, usted destacaba esto, y ahora nos vamos a concentrar en el capítulo 15. Notarán, nuestros queridos amigos y hermanos, que básicamente se va a tratar de hacer un compendio de cada capítulo de aquí en adelante. Son casi que capítulos completos los que vamos a estar estudiando. Pero la primera pregunta en el capítulo 15 que me surge es, Pastor, ¿por qué la revelación que viene, quizás es la primera pregunta, ¿por qué la revelación que viene de Dios a Abraham tiene que ver con un no temas? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba en juego ahí que Abraham pudiera haber tenido temor? Muy bien, recordemos que el capítulo previo nos habló de la liberación de Abraham, de su sobrino Lot, con las personas de Sodoma. O sea, Abraham había pasado por la guerra, pero ahora la preocupación de Abraham no era realmente toda esa adrenalina que había experimentado acerca de la liberación, porque sucede algo cuando uno hace alguna actividad, hay adrenalina en ese momento. Se siente muy... Y después usted viene a reflexionar, bueno, ¿y cómo lo hice? Sí. Y bueno, usted se admira, se asombra. También Abraham podría haber pensado en una venganza de aquellos a quienes él había ido a luchar. Pero aquí la preocupación de Abraham es su futuro. Es su futuro. Recordemos que Dios rompe el silencio desde Noé. No había habido así una revelación que Dios hablara con alguien cara a cara. Entonces ahora hay una teofanía. Una teofanía es una visión de Dios. Eso también le causa temor al profeta, porque sabemos en la Biblia, bueno, Abraham también es llamado profeta, sabemos que en la Biblia cuando un profeta tenía una revelación especial de Dios, pues había conmoción física, emocional, espiritual, por la misma presencia de Dios. Así que esta frase, no temas, está relacionada con su experiencia que acaba de pasar en la guerra para liberar a su sobrino Lot, con la teofanía, la visión de Dios que tiene en ese momento y con su futuro, que él estaba dándole vuelta en la mente cómo iba a ser Dios para cumplir esa promesa que ya le había hecho. Recordemos, la promesa de que él sería iba padre de naciones, a ser un padre de naciones, pero él todavía no tenía hijos hasta esa altura. Es más, aquí Dios le dice algo a él, le dice, yo soy tu escudo. Y esta palabra escudo está relacionada con la palabra liberación que Dios le había dado a Abraham para poder luchar contra los enemigos y poder rescatar a su sobrino Lot. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo soy tu futuro. Así como yo te ayudé. O sea, no temas por tu futuro, y aquí es una enseñanza para nosotros aplicarlo a nuestra vida diaria. Tal vez nosotros tememos, muchas veces podemos temer por el futuro, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y si muere alguien? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si hay una guerra nuclear? Tememos por el futuro, pero aquí Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu futuro, yo soy tu salvación. Y lo que viene a continuación va a demostrar cómo obra la salvación de Dios. Bueno, muy bien, porque hablando de ese futuro, aquí Abraham, que nos muestra, todavía es Abraham, pero que nos muestra
esa preocupación nos muestra también vamos a decir, la cualidad de ser humano, es decir, que a veces tenemos nuestras dudas. Abraham se pregunta, ¿quién va a heredarme si no tengo hijos? Es una pregunta lógica, pastor. Si yo no tengo hijos, entonces, ¿cómo me asegura mi futuro? ¿Será que mi futuro está en manos de mi siervo que lo presenta de esa manera? Ahora, pastor, ¿qué le asegura Dios a Abraham y cómo responde Abraham a esto? ¿Y cómo eso lo convierte en el padre de la fe? Muy bien. Es un proceso bien interesante porque este cuestionamiento de Abraham a Dios, bueno, Señor, pero ¿y cuál futuro tú me vas a dar si no tengo hijos? Bueno, Abraham piensa, tal vez mi mayordomo es el que voy a heredar. Y Dios le dice, no, va a ser alguien nacido de ti, de tus entrañas, viene de ti, va a ser tu descendiente. Ahora, esto muestra las dudas en un cierto sentido de Abraham. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque Abraham es un humano como nosotros. Se enfrenta a situaciones como nosotros nos enfrentamos. Y no significa que siempre un cristiano va a estar impávido, o sea, inmune ante los problemas. No, los problemas no me afectan, no me hacen cosquillas. No, usted es un ser humano, usted tiene las promesas de Dios. Abraham las tenía, yo también, usted también. Pero a veces hay algunos cuestionamientos, uno no ve que Dios está obrando como uno quiere. Pero entonces Dios le dice algo, mira las estrellas. Y Dios le da algo visible y le dice, ve a la calle en este momento, sal de tu tienda, mira el cielo, cuenta cuántas estrellas hay. No, Señor, eso es imposible. Pues así será tu descendencia. En ese momento, ante esa manifestación o señal, podemos llamarle en un sentido limitado, pues ya vamos a estudiar una señal más fuerte, pero ante esa señal de las estrellas, la Biblia dice, y vamos a Génesis 15:6, que es realmente central en esta historia y para la salvación y toda la Biblia, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, que dice el texto, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien, ahí tenemos, en ese momento, Abraham, cuando ve las estrellas, allí aquella duda, bueno, que tal vez mi siervo, Eliezer, mi buen mayordomo, sea el que me va a heredar, o tal vez Ismael, pero no, cuando ya Dios le dice, mira las estrellas, en ese momento Abraham hace a un lado sus dudas y ahora cree totalmente a Dios. Ese creer a Dios estaba basado en dos cosas. En la historia, Dios es capaz de cumplir las promesas. Recordemos que el Génesis nos muestra, Dios es el creador. Entonces Abraham dice, bueno, si Dios hizo las estrellas, si Dios hace todo esto, ¿cómo no va a cumplir su promesa? En ese momento él cree, pero también está basado en relación. Historia, o sea, lo que Dios había hecho en el pasado, tanto en la creación como en su vida, y relación, él confía en Dios. Y de ahí en adelante, él acepta la palabra de Dios y dice, le fue contado por justicia. Y esto es algo que tenemos que analizar porque esto tiene que ver con la manera como uno se salva. Y luego viene, pastor, porque hablando de eso que usted está destacando, tiene que ver con la manera que uno se salva. Luego Abraham sigue en su conversación, en esta relación con Dios, preguntando en el verso 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, hablando de la tierra, no de la tierra prometida. Y se establece aquí un ritual que es muy interesante a nosotros en el siglo XXI y de este lado en Occidente. Nos puede resultar un poco complicado. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino. ¿Qué nos dice esto en cuanto al pacto que se está haciendo con Abraham, pastor? Muy bien. Creo que, como usted lo mencionó al principio, tenemos un capítulo muy cargado, de conceptos, de enseñanzas, de historia, pero para llegar hasta la respuesta de esa pregunta muy importante, vamos a retomar donde dice, le fue contado por justicia. Porque eso significa que en ese momento Abraham fue declarado ante Dios como justo. ¿Qué había hecho? Nada. Todo se basaba en las promesas de Dios y esa es la manera como una persona se salva. Todo se basaba en confiar en Dios, en lo que Dios hacía y esa es la manera de salvación. Ahora va a venir una señal
de que Abraham cree. Claro. Y es lo que usted estaba mencionando. En el ritual. En el ritual. Porque Abraham ahora ya le creyó a Dios con respecto a su heredero, pero ahora la otra promesa que Dios le había hecho era de la tierra. Sí, de la tierra. Y es interesante que Abraham hace la misma pregunta, la que usted leyó en el versículo 8, es la misma pregunta que él hace en el versículo 2. Bueno, sí. ¿Y quién me va a heredar? Y aquí dice en el 8, ¿en qué conoceré que voy a heredar esta tierra? No una persona, en el anterior es una persona, en este caso es la tierra. Entonces Dios establece un pacto con él. Todo eso que vemos ahí es, y los que estudian pues las culturas antiguas, orientales, se dan cuenta que todo lo que aparece a continuación es el establecimiento de un pacto. Amén. Que nuevamente recordemos los elementos del pacto. Es Dios quien lo inicia. Sí. Dios es el que dice, tráeme. Sí, Abraham está activo, pero Dios es el que le dice qué tiene que hacer. Y nosotros vemos que le llevó, en este caso, si podemos contar en el versículo 9, una becerra, una cabra, un carnero y una tórtola, 4 cosas. Una por cada 100 años, porque más adelante vemos que 400 años iban a estar ellos esclavos. El pueblo, sí. El pueblo iba a sufrir una generación, en ese periodo se contaba por 100 años. Entonces aquí Dios le está garantizando, miren, cada generación que pase, yo voy a cumplir mi promesa, yo voy a cumplir mi pacto. Y ahí Dios establece un pacto donde vemos que Abraham, al estar partiendo los animales, Abraham tiene que caminar en medio de ellos, pero quien en realidad camina en medio de los animales en un contexto legal es Dios. ¿Cómo? A través de una antorcha, y eso significa que Dios se comprometía. O sea, todo ese ritual del pacto, partir los animales y todo eso, era como de decirle a una persona, ok, mira, vamos a establecer un pacto. Así me va a pasar si rompo, como estos animales, si yo rompo la promesa, el pacto o la promesa. En este caso, Abraham no camina en ese sentido legal, sino que Dios mismo es el que camina. Y esto es totalmente una nueva visión de lo que era la práctica en esa época. Por ejemplo, se ha descubierto en los escritos del antiguo cercano Oriente, como se le llama, se ha descubierto que cuando se hacía un pacto, quien caminaba entre 2 personas, normalmente era un superior y un inferior, el que caminaba era la persona inferior. O sea, era la que se comprometía a pagar la deuda, era la que estaba dispuesto a pagar la penalidad. En el caso del pacto que Dios hace con el hombre, Él inicia el pacto, Él hace todo y finalmente Él asume la penalidad por nuestra violación del pacto. Amén. Ahí vemos nuevamente la gracia de Dios, la salvación. Ya lo vimos en la primera fase, donde dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, llegó a ser justo solo por creer. Así una persona se salva solo por creer. Usted dice, ¿solo por creer? Sí, claro. Esa es la manera como se salva. Luego vemos que Abraham le es asegurado. Estamos alternando el nombre Abraham con Abraham, sí. Pero todavía en ese momento era Abraham, no había nacido el hijo de la promesa. Pero aquí vemos que su salvación depende al final de la obra de Dios en su vida. Amén. De lo que Cristo haga, porque estaba prefigurado. Entonces, pastor, quizás para terminar, porque como decimos es una reflexión que estamos tratando de comprimir, nuestro pastor está tratando de ayudarnos a sacar el máximo, pero si debemos depender de solo lo que Cristo hace, porque es lo que debemos hacer y creer en Él, pastor, ¿qué peligro hay si yo comienzo a hacer el recuento de todas las cosas que yo hago para Dios? Es decir, porque a veces nosotros tendemos esa tendencia a decir, hey, pero yo estoy haciendo esto. ¿Qué peligro hay en cuanto al tema de la salvación que estamos tocando? Bueno, creo que lo dirá el apóstol Pablo allá en sus cartas y dice, al que obra, ya lo que se le paga no se le cuenta como un regalo, sino como deuda. O sea, yo le digo a una persona, hágame esto y yo le pago, la persona se lo merece. Claro. Se lo merece porque hizo un trabajo, un salario. Se le da a una persona después que ha hecho una actividad. No es
bueno darle algo a alguien que no ha hecho nada, claro, sino que al que hizo una actividad. Ahora, si yo comienzo a contar mis obras, aquello que hice, esto y lo otro, yo voy a pensar que cuando me salve no es por la gracia de Dios, sino por lo que yo hice, por lo que yo hice. Y ese es el peligro que nosotros tenemos acá cuando olvidamos que la base de la salvación es la gracia de Dios. Ahora, ¿no existen las obras? No, claro que van a existir las obras, van a existir. Dios le dirá a Abraham que tiene que hacer algunas cosas. Bueno, ya le dijo que saliera a ver las estrellas, que traiga los animales, que traiga los animales, que los parta, medio caminó ahí en medio de ellos, luego le dará una señal. O sea, todo lo que nosotros hagamos después de eso va a ser como una respuesta de gratitud, ya no para merecer la salvación. La salvación es algo tan grande que por nosotros mismos no hubiéramos podido lograrlo. Por eso tenemos que reconocer que es un regalo de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Así que, querido hermano, querido amigo, le invitamos a confiar en el regalo de Dios y, como le sucedió a Abraham, le invitamos a que pueda creer en Dios y eso nos será contado por justicia. Pastor, ayúdenos con una oración de intercesión por esto, porque el corazón humano tiene la tendencia a dudar de lo que Dios ha prometido, pero ayúdenos a orar para que podamos creer en la promesa que tenemos de salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque podemos saber de que tú eres nuestro futuro, tú eres nuestro escudo, que no debemos temer, no debemos desesperar, no debemos angustiarnos, porque así como estuviste a cargo de la vida de tu siervo Abraham, si nosotros también creemos, tú también estarás a cargo de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar y a esperar en tus promesas y ayúdanos, Señor, para siempre reconocer ese regalo de tu gracia, que es la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.